de las Madres de Plaza de Mayo. Tenemos un programa muy especial en el día de hoy vamos a hablar sobre los sucesos de esta semana, sobre el inmenso retroceso que representa la aprobación en la Cámara de Diputados de esta reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, que vuelve al Senado con las modificaciones, con la eliminación del artículo 44, y vamos a charlar un poco sobre qué significa y qué impacto va a tener esto. Vamos a hablar también sobre política internacional, sobre la situación que está atravesando el Perú, y con Primer League vamos a tener una columna también a raíz del cumpleaños del natalicio que se va a celebrar esta semana que entra de Néstor Kirchner y de su vínculo con las Madres de Plaza de Mayo. Así que los leemos en el WhatsApp. Nos pueden escribir al 11 3200 0530 o por el chat de nuestro canal de YouTube, en el canal de Somos Radio AM530. Ármense el mate, siéntense y ahora en un ratito ya arrancamos. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Y decíamos, un enorme retroceso esta semana con la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma laboral, que vuelve al Senado con media sanción tras su aprobación con 135 votos. Vamos a hablar más tarde también con Macarena Kunkel sobre esto, sobre qué implicancias tiene y sobre cuáles son los desafíos también a futuro para hacerle frente a una reforma que está plagada también de retrocesos y de inconstitucionalidades, de artículos que sobrepasan los derechos consagrados por la Constitución, por los tratados internacionales a los que adhiere Argentina y que tienen rango constitucional, y que por ende hay mucho trabajo de resistencia por delante, primero la semana que viene, para hacer sentir el rechazo del pueblo a esta reforma, a esta regresión en materia de derechos que impulsa el gobierno de Javier Milei, para hacernos ver, hacernos escuchar cuando se vote en el Senado, y después seguir peleando, seguir resistiendo para evitar su aplicación y el avasallamiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Vale recordar en momentos como este la consigna impulsada por las Madres de Plaza de Mayo, cuando ya desde hace muchos años vienen diciendo que la falta de trabajo es un crimen. Porque es el pretexto con el que se impulsa esta reforma. Lo que argumentan desde el gobierno nacional tiene que ver con presuntamente facilitar los mecanismos de contratación para generar más trabajo en blanco, para favorecer que las empresas puedan tomar nuevos trabajadores y trabajadoras, argumentando que presuntamente esto no ocurriría porque los costos patronales son muy altos. Vamos a repasar un poco entonces cuál es la situación en la que nos encontramos, cuáles son los retrocesos que trae consigo esta reforma laboral profundamente regresiva, y también la situación actual, porque si supuestamente el problema que tiene el país es que son muy altos los costos para
para despedir un trabajador, una trabajadora, y nos encontramos en la situación en la que nos encontramos actualmente, en la que se estima que ya hay unos 330.000 trabajadores despedidos, puestos de trabajo menos desde la asunción del gobierno de Javier Milei. Esto es un puesto de trabajo que se pierde cada 4 minutos. Estamos hablando de un país donde cerraron desde la asunción de Javier Milei más de 22.000 empresas. Son más de 30 empresas por día desde que asumió este gobierno. No pareciera ser que vivamos en un país donde hay muchas dificultades para despedir. Y lo podemos contraponer también con otras etapas donde el empleo sí creció, donde sí se generaron nuevos puestos de trabajo, y fue con la legislación vigente. No hubo cuando hubo un crecimiento económico, cuando hubo una situación de impulso a la industria, cuando había políticas macroeconómicas que favorecían y que fomentaban la creación de nuevo empleo. Una situación de que estos puestos de trabajo no se generen porque los costos laborales, los costos para la patronal eran muy altos. Vamos a repasar entonces algunos de los puntos. Una vez más lo venimos discutiendo las últimas semanas y lo vamos a profundizar más adelante en la entrevista. Pero algunos de los retrocesos que trae consigo esta reforma. En primer término, los convenios por empresa, es decir, los convenios de ámbito menor, van a prevalecer sobre los convenios colectivos de ámbito mayor, los convenios de una rama, de un sector industrial. Pierde así mucha fuerza los sindicatos, la organización obrera, la organización sindical, para generar un piso de condiciones mínimas para los trabajadores y trabajadoras, y esa capacidad de organización y de lucha se reduce a la que pueden tener los trabajadores dentro de una sola empresa. Se estipula también con la reforma laboral la ultraactividad. Los convenios vencidos no se mantienen vigentes una vez cumplido su plazo hasta que se firme el próximo, sino que se vuelve a una situación de base cero desde que termina la vigencia de un convenio hasta que se logre el próximo acuerdo. El establecimiento de un salario dinámico, las indemnizaciones que también se ven afectadas, en las cuales no se va a contemplar los conceptos de pago que estén por fuera del salario base, como el salario anual complementario, el aguinaldo, las vacaciones y los premios que no sean parte de ese salario básico a la hora de calcular las indemnizaciones, que además podrán ser canceladas, podrán ser pagadas por parte del empleador una vez desvinculado un trabajador o una trabajadora, en hasta 6 cuotas o 12 en el caso de las pymes. Se aprobó también en la Cámara de Diputados con esta ley el banco de horas, que establece básicamente que es el empleador quien tiene la potestad de determinar cuántas horas podés trabajar un día, y si necesita que trabajes más horas que las que establece tu jornada, no se pagan horas extras, sino que te hacen trabajar menos horas, otro día, otra semana, y los trabajadores pierden capacidad de hacer horas extras para hacer un mango extra, y pierden cualquier capacidad de organización también de su jornada. Se atenta también contra los derechos sindicales. Las asambleas solo podrán realizarse en los establecimientos de trabajo con autorización del empleador. Y se limita el derecho a huelga con esto de
los servicios esenciales y los servicios trascendentales, donde se exige a los trabajadores y trabajadoras que mantengan una cobertura del servicio del 50 o del 75% en caso de querer realizar una huelga, un cese de tareas. Otro artículo de la ley también respecto a la responsabilidad solidaria en la contratación de terceros. Se elimina la responsabilidad solidaria de la empresa principal que contrata a una tercera empresa para la prestación de servicios. Es decir, los trabajadores tercerizados no van a ser responsabilidad de la empresa que los contrata, sino de su intermediaria. Respecto al trabajo de plataforma, se denomina a los repartidores como prestadores independientes sin relación de dependencia con la empresa, con el empleador. Se aprobó también un traspaso de la justicia electoral desde la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Se derogaron leyes como la Ley de Teletrabajo y estatutos específicos como el Estatuto del Periodista. Y metieron en la misma ley, casi como si fuese una provocación adicional, la derogación de impuestos a embarcaciones, aviones, automóviles de lujo. El empleador, los trabajadores pierden derechos y quienes pueden comprarse un yate, un avión, un auto de lujo, se les reduce la carga impositiva para que le bajen los precios. Y se crea también con esta ley el Fondo de Asistencia Laboral para financiar despidos, el FAL, que consta de un aporte que se realizará todos los meses y que el empleador va a poder deducir de sus cargas patronales, a través del cual, a la hora de despedir, las empresas recibirán descuentos en concepto de indemnizaciones por parte del ANSES. Es decir, la ANSES se desfinancia para poder salir de respaldo de los empleadores que quieran despedir trabajadores. Y es un negocio millonario. El FAL, el Fondo de Asistencia Laboral. Leí una nota de Gabriel Suede en el Destape, donde decía que el Estado destinará entre 2.000 y 2.500 millones de dólares de su recaudación previsional anual para el pago de indemnizaciones por despido sin causa que dispongan las empresas privadas. Además de que el Estado utilizará este dinero también para hacer crecer el mercado de capitales. Lo reconoció así el mismo Caputo, que dijo textualmente: nosotros buscamos recomponer el mercado de capitales como parte de la reforma laboral. Con el FAL se va a alimentar un nuevo mercado de capitales. Son 4.000 millones de dólares por año que va a alimentar el mercado de capitales. Eso dijo Caputo. Bueno, son 4.000 millones de dólares por año que dejan de ser parte del sistema previsional para seguir alimentando la timba, para seguir cubriendo los vencimientos de deuda a corto plazo que emite el Estado Nacional y cuyos intereses además Caputo sigue sin contabilizar cuando se jacta después de que Argentina tiene superávit fiscal. Y va a ser un agujero fiscal para la ANSES que equivaldría, decía esta nota, a entre el 0,30 y 0,35% del PBI, representando un recorte del 6% del total de los recursos
del ANSES. Y tiene ganadores este capítulo de la ley, que son los administradores de este fondo de asistencia laboral, que van a cobrar una comisión sin asumir absolutamente ningún riesgo. Una comisión del 1% que equivaldría a entre 200 y 250 millones de dólares por año. Tal como ocurrió con las AFJP, mientras los trabajadores pierden derechos y mientras los jubilados se perjudican, cobran jubilaciones en miseria y el Estado utiliza los recursos que tendría que utilizar para garantizar este derecho, que son las jubilaciones, y es seguir cobrando un haber una vez alcanzada la edad en la que no puede seguir trabajando. Bueno, mientras ocurre todo eso, un pequeño puñado de personas se va a enriquecer, y se va a enriquecer mucho, a costa del esfuerzo de todos nosotros, con la plata del ANSES y subsidiando a las empresas privadas que quieran despedir trabajadores y trabajadoras. Y una última cosa que dice esta nota respecto a este capítulo del Fondo de Asistencia Laboral, que es que si la empresa se queda sin empleados por jubilaciones o desvinculaciones no arbitrarias, lo recaudado en el FAL, en el Fondo de Asistencia Laboral, se le deposita al empleador. La plata de los jubilados o la plata de los trabajadores, en este caso, termina en el bolsillo de los empresarios. Bueno, esto dice esta ley y vamos a profundizar en un rato un poco más sobre sus implicancias, sus consecuencias y sobre cómo tenemos que seguir resistiendo su implementación. Una ley que deja en evidencia una situación que es la crisis que atraviesa este modelo económico, donde, como decíamos hace un rato, más de 320.000 trabajadores despedidos, más de 320.000 puestos de trabajo menos y más de 22.000 empresas cerradas. Y hubo un caso testigo esta semana porque hablamos de empresas que cierran todos los días y son 30 empresas por día, pero esta semana, en la previa a la discusión en la Cámara de Diputados de esta reforma laboral, anunció su cierre y con él el despido de 920 trabajadores la empresa FATE, que se dedica a la fabricación de neumáticos. Son 920 trabajadores que trabajaban en esta planta, más todos los tercerizados que integraban también esta empresa y que eran parte de esta fábrica. Y que además tiene, por supuesto, un efecto multiplicador, porque en conjunto con estos despidos también se generan otros, y se genera... FATE es proveedor de comercios que venden neumáticos, y se cierra también los comercios cerca de la empresa. Y hay un estudio de la Unión Industrial Argentina y el Centro de Estudios para la Producción 21, que dice que la fabricación de neumáticos posee uno de los multiplicadores de empleo más altos del país, siendo entre 2,1 y 2,8. Es decir, los 920 despidos de la fábrica FATE se traducen en entre 2.000 y 2.500 despidos totales en toda la cadena productiva. Y FATE, esta empresa de neumáticos, cuyo dueño es un empresario de 73 años llamado Javier Madanes Quintanilla, que además de ser el principal accionista de FATE, es también quien controla
la empresa Aluard, una empresa de aluminio, y a través de ella además también empresas como la hidroeléctrica Futaleufú y bueno, Genpad, que transporta energía, e Infa, empresa de parques eólicos. Un empresario multimillonario, uno de los patrimonios más grandes de la Argentina, y que podía hacer frente a esta situación en una fábrica donde los trabajadores decían, y circulaban los testimonios esta semana, no tenían aumento salarial desde hacía 14 meses. Según Crespo, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Neumáticos, los balances entregados por la empresa, por FATE, mostraban ganancias por 190 millones de dólares. Aún así, 920 trabajadores despedidos y que siguen peleando al día de hoy por sus puestos de trabajo y por su reincorporación. Evidentemente, la dificultad para los empresarios argentinos no pasa por las altas cargas patronales o por los altos costos que puede tener despedir un trabajador o una trabajadora con la legislación actual. Pasa por el modelo económico, pasa por la política macroeconómica de un gobierno nacional que decide no impulsar la industria, no impulsar el trabajo, sino favorecer y fortalecer la especulación financiera. En el rubro de los neumáticos, las importaciones crecieron un 34,8%. Y los mismos trabajadores del neumático decían que no solo la situación es grave en FATE, sino que también es similar en Pirelli y en Bridgestone, las otras dos grandes empresas de neumáticos de la Argentina. Entonces la solución no está en generar mayores facilidades para despedir y en quitar cargas patronales para contratar. Lo que tiene que hacer un Estado es intervenir para que las empresas puedan vender, y las empresas venden cuando hay un pueblo que tiene también poder adquisitivo para comprar. Y esto lo vienen diciendo las madres hace muchos años, diciendo la falta de trabajo es un crimen. Vamos a escuchar ahora qué dijo en la plaza, en lo que fue en el marco de este paro general, que tuvo un 90% de acatamiento, y mientras transcurría el debate en el Senado, se realizó, como todos los jueves y bajo cualquier circunstancia, la marcha de las madres de Plaza de Mayo, la marcha número 2497, y esto decía Carmen Arias. Y hablaban recién de los compañeros que estuvieron dando la conferencia de prensa en Madres, cosa que nos honró mucho, pero también a mí me alegró un poco el espíritu, porque veo que están decididos a seguir la lucha, a seguir con los paros, a seguir con todo lo que haya que hacer, salir a la calle para que este gobierno se vaya de una buena vez. Mientras tanto, el presidente está en Estados Unidos siguiendo, regalando nuestro país, que eso es lo que están haciendo. Así que bueno, para todos tenemos que seguir la lucha, no podemos dejar ni un momento y seguir como las madres que ya llevamos 49, casi 50 años de lucha, y no vamos a aflojar y no vamos a parar nunca. Y ustedes también nos dan la fuerza para seguir, porque los tenemos siempre con nosotros. Así que muchísimas gracias, hasta el jueves que viene, y a no dejar de luchar. La única que se pierde es la que se abandona, decimos las madres. Gracias. La única lucha que se pierde es la que se abandona, decía Carmen, y como dicen las madres hace muchos años, y siguiendo ese ejemplo habrá que seguir resistiendo esta embestida contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y frenar esta reforma laboral en las calles, y frenar este avance sobre un montón de derechos que costó muchos
muchos años, muchas luchas, sangre y mucho esfuerzo conseguir, y que ahora intentan borrar de un plumazo. Y para hacerle frente tendremos que organizar, como vienen pidiendo las madres y como pidió Eve en su último jueves, una pueblada. Pero hace faltan voces. En la radio de las madres hacemos Pueblada. Tenemos que preparar una pueblada. Con Chino Rinesi y Priscila Menlik. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, Que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La realidad puede verse con un micrófono. Los sábados a las 9, AM530 convoca a una mañana sin diarios. Amado Vudú, Artemio López, Natalia Salvo, Rinconet arrancan el fin de semana sin marearse con las portadas de papel. Sin diarios en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. El golpe que duró más de 3 meses, el fin del mito de la caída incruenta de Perón, de Rafael Cuyén y Juan José Salinas, un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Con Chino Rinesi y Priscila Menlik. Horas 38 minutos. Volvemos con Pueblada y tenemos 2 incorporaciones a la mesa. Pri Menlik, que llegó al piso. Pri, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Chino, buen día a la audiencia. Todavía no saludo a nuestro invitado, como para no quemarlo. Solamente quiero decir, por si todavía no saliste de tu casa, que el Belgrano Norte está sufriendo demoras y cancelaciones de Retiro a Villarrosa y de Villarrosa a Retiro, así que tenedlo en cuenta para esta mañana de sábado. Muy bien. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Chino?
Bien. Con ganas de charlar, bueno, hablábamos recién de la reforma laboral y vamos a hablar ahora con Ignacio Politzer. Él es sociólogo, especialista en historia económica y vamos a hablar un poco sobre la situación que está atravesando Latinoamérica y particularmente la situación que atraviesa Perú, que tantas veces ha sido citado como ejemplo o como horizonte por miembros de este gobierno, y vamos a ver por qué quieren que la Argentina se parezca un poquito más a Perú. Ignacio, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días a todos y todas, ¿cómo andamos en la mañana? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué estuvo ocurriendo en Perú? Bueno, lo que vimos es las noticias, ¿no?, que llegan más trascendentes de cambio de presidente, ¿no? Aparecen los chistes de los memes sobre tapitas de cerveza que aparece un meme, una tapita que dice vale por una presidencia de Perú, ¿no? Aparecía como algo, como pareciera como accesible para cualquiera, ¿no? Ser presidente de Perú se transforma, o sea, se generaliza, se hace el chiste. Pero bueno, la pregunta, un poco la idea de la conversación de hoy, en función de esto que mencionaba el chino antes, de cuál es el horizonte argentino y por qué Perú, con esta inestabilidad política, pero estabilidad económica, lo están presentando como un ejemplo para nuestro futuro. Hago un poquito de historia corta. En los 90, década neoliberal en Argentina, Perú tuvo más o menos similar en términos temporales el acceso de Alberto Fujimori, que termina cerrando el Parlamento y estableciendo políticas de shock que en esa época, que también la había sufrido Venezuela con lo que fue el gobierno de Carlos Andrés Pérez en el 89, que derivó en la gran masacre que fue el Caracazo, un levantamiento popular, sobre todo por la suba de los precios del combustible, ¿no? Una alta suba de los precios del combustible con congelamientos salariales, ¿no? O sea, se permite suba de precios y se mantienen los salarios o congelados o a la baja. O a la baja también por la inflación. Perú era un país que en los 80 tuvo mucha inflación, ¿no? Esto también es importante remarcarlo. Llegaron a procesos de hiperinflación como tuvimos nosotros, y en los 90 entonces empieza un plan de estabilización. El plan de estabilización económica que implicó digamos esto, la caída de los salarios, el poder adquisitivo de los trabajadores, cosas conocidas en los gobiernos neoliberales en la región. Pero bueno, en el caso de Perú particularmente, lo acompañó con un proceso de reformas políticas. Y a esto es lo que por ahí me interesa recalcar. El proceso de reformas políticas, que es, cuando lo diga por ahí, digamos, son cosas que nos van a sonar hoy. Apareció la boleta única, ¿no? La boleta única que se ha incorporado también a la política argentina en las últimas elecciones, recordemos. La boleta única que te implica que todos los partidos están en la misma boleta y vos, como el elector, puede elegir, pareciera algo más democrático, ¿no? Porque están todos. A esa cuestión de la boleta única le agregan lo que se llamó el voto preferencial. El voto preferencial era que vos podés votar por personas. Está la carita de las personas y vos podés decir, bueno, elijo a Sultanito, y generalmente con esa forma de elección acceden personajes generalmente famosos, conocidos, influencers en esta época, ¿no? Que puedan ser conocidos algunos personajes derivados de luchas populares, sí que acceden, pero bueno, acceden sin partidos nacionales. O sea, el Partido Nacional Histórico del Perú, que era el APRA, fundado en la década del 40 por Víctor Raúl Haya de la Torre, un partido histórico, latinoamericanista,
Bueno, ese partido va a ser vetado por las políticas liberales a lo largo de la historia, no va a llegar al gobierno. Recién en la década del 80, con Alan García, va a acceder a puesto de gobierno ese partido, pero la idea de los partidos nacionales en contra de esta nueva época, que es la época de la hiperfragmentación. Y vos tenés entonces, derivado de esta reforma política, un parlamento totalmente fragmentado, con 200 millones de bloques, ¿no? Bloquecitos, y que las mayorías se van gestando al calor de los debates y al calor de las situaciones que se van generando. Esto hace que quien acceda a la presidencia, que hay elecciones en abril de este año, ahora sucedió a Gerí, que era el presidente que estaba en funciones, elegido después de haber depuesto al presidente electo, que era Castillo. Claro. Primero apareció Dina Boluarte, que fue la gestora de la represión, de grandes represiones en Perú, donde hubo algunos levantamientos, sobre todo porque Castillo tenía mucha fuerza en la zona del altiplano peruano. Era un maestro de toda esa zona. Bueno, tenía fuerza en esos sectores, pero no en la ciudad, sobre todo en la ciudad más importante, que es Lima. Entonces, ese régimen de estabilidad económica, donde van cambiando los presidentes, 8 presidentes en una década, ¿no? Nosotros por ahí teníamos con el 2001, que tuvimos 4 o 5 presidentes en una semana, o en Perú, con esta forma de gobierno, donde el Parlamento tiene una figura que es la vacancia moral, que inventaron, que pueden jugar al presidente, si logran una mayoría, jugar al presidente por vacancia moral, y que vacancia moral es: te agarran por un carpetazo, algo que dijiste. Bueno, ahora accede el presidente, el nuevo presidente electo por el Parlamento, se llama José María Balcázar, que es del partido de Castillo. Y ahí Juan Castillo sacó una declaración ayer solicitando algunas cuestiones y condicionando su apoyo, ¿no? Castillo está preso, ¿no? Como generalmente terminan, porque ahí a lo que vamos es que este acuerdo que hubo después de Fujimori, ¿no? Que algunos autores hablan de el consenso de Lima, es un acuerdo entre los sectores exportadores, fundamentalmente de metales, ¿no? Cobre, plata, etcétera. Históricamente Perú, o sea, pensemos en la colonia española, históricamente Perú es un lugar de lo que llamamos hoy extractivismo, digamos, minería, ¿no? Y su puerto del Callao y actualmente el puerto de Chancay, que ahora voy a decir algo de eso, son salidas importantes de la mercancía no solo peruana, sino latinoamericana. Entonces, ese acuerdo de exportadoras, medios de comunicación, poder judicial y algunos sectores de lo que denominamos hoy casta política, por ahí, ¿no? Sectores apalancados en la política durante muchos años, configuran un bloque de poder que hace que cambian los presidentes, pero, por ejemplo, el presidente del Banco Central no se modifica hace 20 años. Okay. ¿No? Y fíjense para la política argentina, donde funciona también el tema de la estabilización. Digamos, las encuestas, los índices que vemos de acompañamiento al gobierno actual de Milei están apalancados en esta idea de la baja inflación, o digamos mantener más o menos, que uno dice, va al supermercado y se pregunta cuál es la baja, ¿no? También con salarios por abajo de los índices, incluso del INDEC. Se está construyendo un sistema parecido por ahí a la peruana, ¿no? Parecido, donde la reforma laboral, la quita de derechos, va también jugar en este sentido, ¿no? En un sentido donde se desindustrializa, vos vas a tener grandes exportadores, energía, agro, ¿no? Minería, energía incluye petróleo, en el caso argentino petróleo también, y minería,
tenés los tribunales de justicia, qué rol van a jugar, que bueno, ya lo estamos viendo, hace tiempo, tenés los medios de comunicación, con lo cual, y hoy tenés el tema de Estados Unidos. Hay un cambio en la situación norteamericana con el gobierno de Trump, que esto quería decir porque Perú, pese a sus políticas neoliberales desde la década de los 90, ha, como tantos países de América Latina, tejido alianzas con China también. Hoy en Perú está la principal inversión china fuera de China, que es el puerto de Chancay. Es un puerto que busca unir América Latina. Después de ese puerto se va a hacer una red ferroviaria que va a unir Perú y Brasil, ¿no? Buscando la idea de la salida de la mercadería, ¿no? Por supuesto. Pero, digo, es muy importante la inversión china en la zona. Ya Estados Unidos con Trump está poniendo el foco en eso. Ayer salió un poquito más abajo y, digamos, y ligado a esto, una situación con Chile, donde el gobierno de Estados Unidos le sacó la visa a 3 funcionarios chilenos porque Chile está planteando un cable de fibra óptica de Chile hasta Hong Kong. Bien. Fíjense lo que son. Bueno, todo el Pacífico se está poniendo, el Océano Pacífico se está poniendo como escenario, como nuevo escenario de disputas entre lo que es Estados Unidos y China, y todos nosotros entramos, como latinoamericanos, entramos en esa situación. Entonces, digo, como para poner un poco en eje la situación y por qué era importante hablar de Perú. Y bueno, ahora lo llevamos también a cómo impacta eso en Argentina, pero antes preguntarte, mencionabas un poco, bueno, esto que es parte de un contexto regional, continental, pero bueno, hay algunos casos muy particulares de este último tiempo. Bueno, hoy Cuba está atravesando una situación muy particular, bueno, con asistencia de México, que también es otro de los protagonistas de este agobio por parte del gobierno de los Estados Unidos. La situación también, la invasión en Venezuela, el secuestro de su presidente. ¿Cómo se vinculan estos casos con la situación general que describías y los Estados Unidos? Esto que decíamos previamente, de que hubo una transformación en el rol de Estados Unidos en la región. Estados Unidos tenía un posicionamiento que permitía a los países latinoamericanos, de alguna manera, acercarse a China. Con Trump, a partir de la definición que toma de política exterior, donde dice que China es el principal adversario y enemigo, ni más que adversario, enemigo internacional, y que tiene que cerrar su zona de influencia, América Latina entra directamente en esta situación. Entonces, digamos, lo de Venezuela hay que entenderlo en esta avanzada, ¿no? Donde los tipos dicen, no puede ser que el principal país exportador de petróleo de América Latina le esté vendiendo a China, a Irán, a Cuba, a quien sea, a los que ellos consideran sus enemigos. Bueno, ¿cómo pensaban ellos condicionarlo? Bueno, terminaron bombardeando Caracas y otras provincias de Venezuela, sacando al presidente de una forma brutal, y encarcelándolo en una cárcel norteamericana con su esposa, y esto derivó en el manejo, el condicionamiento que pone Estados Unidos sobre el manejo de los recursos petroleros de un país soberano como Venezuela, y decir a quién le venden y a quién no le venden. O sea, ellos dijeron, Trump dijo que a China le iba a vender, pero lo iban a hacer a través de su intermediación, ¿no? Ya no directo de Venezuela, sino que era la intermediación, una triangulación con Estados Unidos, o directamente que ellos digitaran los contratos. Esto implicó que, como Venezuela abastecía de petróleo a Cuba, que Cuba lo pagaba, la decisión de Trump, una decisión que ahí vemos
que no tiene un carácter estratégico en términos económico-políticos, sino que tiene que ver más con una cuestión de revancha histórica, de lograr lo que no lograron otros presidentes en Estados Unidos, de terminar con el proceso revolucionario en la isla de Cuba, situada más cerca de lo que está Buenos Aires de Mar del Plata. Digo, como también para que nosotros nos tengamos más allá que es una isla, hay que llegar por barco o avión, para que tengamos dimensiones de las distancias. Menos de 500 kilómetros. Entonces, esta situación está haciendo que Trump tome esa definición de someter un pueblo a partir de quitarle, lo que estamos viendo, ¿no? Quitarle los recursos para desgastarlo y que pidan clemencia, en la idea de ellos, ¿no? Van a venir a pedir clemencia y a decirnos, hagan lo que sea para restablecer la provisión de petróleo. Lo que se está viendo es, con el caso cubano, una solidaridad internacional, como mencionaba el chino, de algunos países, México fundamentalmente, con el gobierno de Sheinbaum, que empieza a romper ese bloqueo. Chile también, con Boric. Más allá de lo que pensemos, hay que mencionarlo también, porque lo ha hecho, a tratar de romper ese bloqueo inhumano, que es la lógica de lo que pasó en Gaza. Claro. ¿No? Están aplicando el método de aislamiento, cercenamiento de alimentos, petróleo, buscando que los gobiernos, las Fuerzas Armadas, renuncien a sus derechos y a la posibilidad de seguir siendo un país soberano. Entonces, ahí es donde estamos viendo cómo se va jugando en esta etapa, que pareciera, con este avance norteamericano, que a veces parece no tener límite, ¿no? La pregunta es quién le va a poner el límite. Y fíjense, esto como para un agregado, y en el marco de lo que son las contradicciones de la época, aparece la Corte Suprema norteamericana, que no es compañera, podríamos decirlo, pero es parte del sistema norteamericano, defiende el sistema norteamericano. Esto en las lógicas del sistema de gobierno. Entonces ahí tenés que de repente le ponen un freno desde adentro, y que también vemos las contradicciones continuamente dentro del seno de la sociedad norteamericana, con estas cuestiones, con la cuestión de los inmigrantes, con el ICE. Estamos viendo que empieza a aparecer un conflicto, ¿no? Hay que ver qué ocurre con eso, ¿no? Pero, la Corte Suprema norteamericana, los tribunales de justicia norteamericanos, han sido muchas veces lo que han puesto freno en la época de Roosevelt, después con la Segunda Guerra Mundial, cuando Franklin Roosevelt planteaba políticas de estado de bienestar, fue la Corte también la que frenó. O sea, la Corte no es per se un espacio, que lo tengamos que pensar como ligado a políticas que van a favorecer al pueblo, ¿no? Esto no lo tengamos no lo pensemos en ese sentido, sino en un sentido más de salvataje de sistemas. ¿No? Ahí tenés, ahí aparecen estas cuestiones que por ahí uno no las tiene sobre la mesa, pensando quiénes van a ser los que van a poner límites a la política norteamericana, porque con lo de Venezuela, con el asedio a Venezuela, estábamos esperando también que las potencias China o rusa pusieran, además de un reclamo en la ONU y lo que fuera, pusieran algún límite. En América Latina, que esto también es una cuestión compleja, porque después de la Segunda Guerra Mundial, América Latina había quedado en la zona de influencia norteamericana, entonces los otros no es que se metan tanto en cuestiones políticas. Pero sí, China tiene infinidad de inversiones en la región. ¿Qué va a hacer?
Bueno, ahí entonces tenemos una cuestión que se va a ir, lo vamos a ir viendo cómo se resuelve, pero para dejar sentada y dejar claro que el caso peruano, como decíamos antes, caso peruano está mostrando esta contradicción. Vos tenés el puerto más importante financiado por los chinos y a la vez tenés un gobierno neoliberal que pareciera que no importa quién está de presidente. Y hablando de presidentes y de estas elecciones que se vienen ahora en abril, ¿cuál es la situación? ¿Qué candidatos estamos viendo que existen? Entiendo que son un montón, que son más de 30, si no me equivoco, los que van a estar postulándose. ¿Y qué tan complejo es llegar realmente a que un presidente quede más de 30 meses? Mira, tiene también 2 vueltas el sistema peruano. Y generalmente las últimas elecciones todas se han definido con balotaje y ganan por 10%, 12%, 15%. Entonces, digamos, sacan eso en primera y van a... Claro, en primera vuelta el que gana por poco porcentaje, está muy repartida, digamos, todavía no hay, no han aparecido figuras que logren aglutinar la mayoría del apoyo de la población. Entonces está toda esta cuestión de la fragmentación que estábamos hablando antes, está muy puesta sobre la mesa. Seguramente en abril lo vayamos a ver de nuevo, donde el que gane va a ganar por poco y bueno, irá a una segunda vuelta, y en la segunda vuelta sí hay que elegir entre uno y otro, pero siempre la persona que asume con una bancada en el Parlamento muy dividida. Uh-huh. O sea, vos porque se eligen en primera vuelta los diputados, entonces vos llegás con un porcentaje muy chico, el que gana, ¿no? ¿Y el voto es obligatorio el voto allá? Sí, entonces tenés una cuestión de necesidad sí o sí del acuerdo. Y en ese acuerdo siempre por ahora, ¿no? Siempre hay que decir por ahora, predomina la lógica de la organización sistémica, donde vos ves que lo que se termina defendiendo es un sistema económico que no se toca, uh-huh, ¿no? Que no lo tocó Yantumala, no lo tocó Castillo, más allá de algunas cuestiones que podés ver donde se hicieron algunas políticas hacia sectores del pueblo, ¿no? Específicas, mejoramiento de salario en alguna cuestión específica, de los maestros, lo que fuera. Pero no hay un trastocamiento, una idea de industrialización, por ejemplo, del Perú. Claro. Y es lo que se está perdiendo acá en Argentina, la idea de industrialización. O sea, vos ves con el tema de la apertura de las importaciones y cómo tienen pisado el dólar, que no les importa que cierre la fábrica, ¿no? Porque ellos dicen, y si cerró, es porque será más barato comprar afuera. Y no, tampoco les importa que estén comprando, como cerró FATE ahora, que compren neumáticos en China, que uno tiene, si haces toda la cadena, están subsidiados por el gobierno. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es la situación? ¿Es libre mercado o en realidad es otra cosa? Entonces, tratar de poner un poco de digamos, no se diría de luz, vamos con la linternita chiquita en esta complejidad que es hoy el sistema mundo, donde Estados Unidos ha pateado el tablero de cómo creíamos que se organizaba, más allá que la ONU no tenía mucho poder en términos fácticos, ¿no? En términos de realidad concreta, pero era una organización que todos se unían ahí, bueno, la financiaba Estados Unidos. Estados Unidos dice, no, ya está, me voy. El tema es hacia dónde. ¿Qué es lo que se va a crear de nuevo? ¿No? Y cómo se va a organizar eso nuevo. Como imperio. En Estados Unidos está la discusión hoy si se pasa de república a imperio. Hoy. Uh-huh. Lo han dicho ellos, ¿no? No es que es algo que se dice del antiimperialismo latinoamericano. Entonces, bueno, tenemos que estar mirando todas estas cuestiones porque ellos nos tratan a nosotros como si fuéramos una intendencia de un reino, ¿no? ¿No? Lo ven a Trump apoyando
diferentes candidatos en cualquier lugar, primero Argentina, Honduras, en Chile con Kast, ahora viene la elección de Perú, que también vamos a ver esta situación, y después, ya a mediados del año, viene la de Brasil, que también hay que poner el ojo ahí, a ver qué pasa, si Lula va a ser candidato o no va a ser candidato, pero bueno, un poco ese paño con todas estas situaciones de los países que defendían las posiciones más soberanistas, como Venezuela y Cuba. Estamos viendo que están en una situación muy compleja y con poco apoyo, aunque algunos aparecen, pero bueno, poco apoyo de lo que pudiéramos recolectar acá en América Latina. Pero bueno, hay que poner siempre el énfasis en que estos países han sido sostenes, ¿no? Sobre todo Cuba en la década del 80, en la década del 90, han sido faros para todas las luchas latinoamericanas, ¿no? Y recordar eso y bueno, tratar de ver cómo nosotros podemos darle una mano en este momento. Clarísimo, Ignacio Politzer. Nos tenemos que ir a una breve pausa. Si querés decir algo más, bancanos un cachito y enseguida volvemos. Pero hace faltan voces. En la radio de las madres hacemos Pueblada. Tenemos que preparar una pueblada. Con Chino Rinesi y Priscila Menlik. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Triunvirato Ambiental. Colegiado sustentable para ambientizar la política y politizar el ambiente. Sábados y domingos, 8:50, todo lo que tenés que saber en pocos minutos, sin frivolizar y de la mano de la cultura y de los debates actuales. Cambio climático, espacios verdes, conflictos, participación, recursos naturales y muchos temas más. Triunvirato Ambiental. Sábados y domingos a las 8:50. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Alimentos Cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Los sábados a la mañana en la Radio de las Madres, Chino Rinesi y Priscila Menlik hacen Pueblada. Porque tenemos que preparar una pueblada. Expliquemos lo que pasa. Pueblada. Bueno, 8 horas 10 minutos y seguimos acá en el piso también con Ignacio, que nos va a acompañar un ratito más, y nos parecía re importante que en este fin de semana de reflexión, también después de una semana movida, compleja y con muchas sensaciones encontradas para todos y para todas después de lo que ha pasado en el Congreso estos días, podamos reflexionar un poco de dónde venimos y de qué. No quiero sonar zarpada en positivista, pero que no todo está perdido. Y no todo está perdido porque, así como en algún momento, tomando la referencia de Ignacio de la linternita y donde estábamos tan a oscuras, así como en un momento estábamos tan a oscuras en este bello país que tenemos, en algún momento empezó a llegar esa linternita, se hizo una luz mucho más grande y apareció Néstor Carlos Kirchner. Y queríamos aprovechar este rato para recordarlo, porque se viene su cumpleaños y porque siempre es un buen momento para recordar a Néstor, sin caer en la biografía escrita, sino hablando específicamente de algo que fue fundamental para su gobierno, para su representación con el pueblo trabajador, que es eso, estar junto a los y las trabajadoras. Esta semana pasó el cierre de FATE, que a todos nos ha chocado mucho y nos ha generado también muchas emociones, y apareció un videíto de Néstor que es muy claro y que dura creo que 10, 15 segundos, no mucho más que eso, no necesita más para ser clarísimo respecto a su mensaje, y frente a eso lo que tenemos que decir es, bueno, qué importancia es contar con representantes que realmente se hagan cargo de lo que se necesita, de lo que el pueblo demanda, y además de lo que el pueblo demanda, sin necesidad de que nadie diga nada, saber que hay algo que aparece constantemente que tiene que ver con la importancia de registrar lo que le pasa a ese otro o a esa otra. Entonces vamos a escuchar ahora ese pequeño audio, ese pequeño videíto que es de Néstor en FATE junto a los y las trabajadoras. Mi nombre es Cristian Gómez, trabajo en FATE hace... Ese no, casi. Pero bueno, de nuevo, un audio que se ha reproducido mucho esta semana porque es clarísimo respecto a lo que se necesita para construir, como quien diría, un país como la gente, ¿o no? El crecimiento del empleo, cuidado del empleo y poder adquisitivo también. Sí, señor. Muy bien. Muchísimas gracias. Cortito, sintético, Néstor Kirchner hablando en FATE en el 2009 de crecimiento de empleo, cuidado del empleo y poder adquisitivo también, para que los y las trabajadoras tengan una vida digna. Y esto lo demostró desde el primer momento de su presidencia, viniendo de nuevo, ¿no? Como decíamos antes, de lo que ya conocemos, los 90, el caos, la crisis, el desempleo, la convertibilidad, Menem, básicamente, y el comienzo de los 2000, ¿no? Con ese nuevo milenio, pero con una situación bastante similar, y donde se termina con la crisis del 2001, con el auge de los piqueteros y el asesinato de Costec y Santillán, que marcó tanto en la historia de nuestro país, pensando en la organización popular y la importancia de la movilización. Y con ese 22,2% que sacó Néstor Kirchner, llegando al gobierno ahí medio como algo que nadie se lo podría imaginar, y haciendo estos gestos muy recordados por la historia, como el retiro del cuadro de Videla del Panteón de Presidentes del Colegio Militar, o como ese tipo de acciones que han sido tan demostrativas y que las recordamos constantemente en imágenes y en videos hasta el día de hoy. Bueno, se consolidó con el cariño de la gente por hacerse cargo de las necesidades reales. Y
teníamos una plaquita que se las vamos a contar, que es apenas asume su gobierno Néstor, plantea, por ejemplo, otro tipo de políticas públicas, de propuestas que tienen que ver con acompañar la cotidianeidad de los y las trabajadoras y de quienes también estaban pasando un momento súper incómodo en ese contexto del país, que es, por ejemplo, y leo el titular de la nota, para viajar por 20 centavos. 800.000 personas sin trabajo podrán viajar en el subte y tren por 20 y 30 centavos. Entrará en vigencia a partir del 16 de febrero. Esto con tan solo un par de meses de que haya asumido y de nuevo, ¿no?, con un registro totalmente certero, claro sobre lo que estaba sucediendo y cómo empezar a acompañar de a poquito a esos trabajadores y trabajadoras, esas personas que estaban desocupadas por la situación económica del país en aquel momento. Y pienso en otro que es mucho más concreto, que tiene que ver con el Plan Nacional de Regularización del Trabajo bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, porque Néstor llega y se encuentra con una población muy parecida a hoy, más o menos el 50% con trabajos no registrados. Y frente a esa situación, bueno, hay que hacerse cargo. Los trabajadores y las trabajadoras tienen que tener obra social, tienen que poder jubilarse, tienen que poder aportar a nuestro país de manera eficiente y que los empresarios y las empresarias, que lo ha dicho Néstor muy bien en varias declaraciones, que cobran mucho y que los queremos mucho, dijo, bueno, también se hagan cargo de cuidar mucho a sus trabajadores, y para eso plantea este plan nacional que lo que logra es reducir esta brecha del 50% de trabajadores informales en nuestro país a 90 días del comienzo de la gestión. Estamos hablando de 3 meses de gobierno. O sea, díganme si ahí ustedes no ven una claridad, una gestión y planificación real de lo que se está pensando como propuesta de país. Y voy a hacer la pausa para tomar mate, así el chino también nos dice algo. No, muy importante también en este contexto que atravesamos actualmente pensar con los debates que se dieron esta semana y que se tienen que seguir dando en las semanas por venir con esta ley con esta reforma laboral, esta ley votada en la Cámara de Diputados este jueves, que se habla de que hay que bajar los costos laborales y los costos de las indemnizaciones para generar nuevos puestos de trabajo. Bueno, durante el gobierno de Néstor Kirchner se crearon casi 3,5 millones de puestos de trabajo, proceso continuado después durante los gobiernos de Cristina, pero puntualmente durante el gobierno de Néstor todo esto ocurrió con la doble indemnización por despido que regía desde unos meses antes del gobierno de Duhalde. Aún así, cuando hay un modelo económico que fomenta el empleo, que fortalece el consumo interno y hace que las empresas puedan vender lo que producen, bueno, las empresas contratan. Ahí no había una cuestión de, no quiero generar puestos de trabajo porque los costos, las cargas patronales son muy altas. Sí, nos habla constantemente de la importancia también de poder hacerse cargo de esto sin plantear excusas, ¿no? Bueno, en un contexto donde todavía se pensaba que era imposible salir adelante en la Argentina porque que Néstor no iba a durar mucho, todo eso que se decía de él, quedó algo ahí muy claro que es, bueno, con convicción, con responsabilidad, con proyección, con trabajo realmente, ¿no? Con trabajo de gestión. Estas son cosas que se pueden resolver de cara a corto y a largo plazo, entonces nos habla realmente de tener un tipo de proyecto y de nuevo, de pensar en cómo cuidar a los trabajadores y las trabajadoras, teniendo en cuenta la situación actual de ese momento, ¿no? Bueno, la situación actual hoy es distinta, ¿cómo pensamos de cara a hacernos cargo de todo esto, teniendo en cuenta las necesidades del hoy? Y eso mismo es lo que pensó Néstor Kirchner con el equipo de gobierno y ha traído tantas alegrías a nuestros hogares. Otro de los ejemplos que es clarísimo tiene que ver con la vuelta de las paritarias, ¿no? Después de una década de congelamiento durante el menemismo y la alianza, Néstor reactivó el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y las paritarias libres, que eso es increíble, porque estamos hablando de, primero que entre el dato concreto que es que entre el 2003 y el 2007 el salario mínimo aumentó de 200 a 980 pesos, que es un incremento casi del 400%. Entonces
estamos hablando de un monto que no nos podríamos imaginar quizás hoy cuando vemos, por ejemplo, la situación de los y las jubiladas que tienen un bono congelado hace tanto tiempo, de los trabajadores y trabajadoras que cada vez se quedan más cerca en la calle. Y frente a esto, Néstor viene a plantear una política pública y un consejo específico que piensa de nuevo, ¿no?, en las necesidades y en las demandas de los trabajadores. Y con esto además se piensa en que, bueno, Néstor le devuelve a los sindicatos la razón de ser de alguna manera, ¿no? Como además de que estén en la calle, que movilicen, de todo lo que ya conocemos de la historia sindical de nuestro país, que haya una cuestión de, bueno, la negociación colectiva, de esto de que se puedan sentar en una mesa, que puedan discutir, que se venga a pensar de nuevo, ¿no?, como el gobierno, no como algo aislado de lo que sucede con los sindicatos como representación de los y las trabajadoras, sino como un actor más para poder pensar en las políticas públicas que hay que hacer en los respectivos gobiernos. Y frente a esto, hablando de los sindicatos en particular, hay algo clarísimo que tiene Néstor, que es este acompañamiento no solamente desde lo formal, lo institucional, sino también desde estar junto a ellos, junto a ellas. Y algo de esto lo deja muy claro también en el lanzamiento de la Juventud Sindicalista en el 2010, y para eso vamos a escuchar el audio número 10. Convoco a la recuperación de la alianza policlasista entre los trabajadores, la clase media y los empresarios nacionales para hacer un frente nacional y popular que nos permita profundizar los cambios en la Argentina, y los años que vienen sean años de verdadera recuperación y felicidad para todo el pueblo argentino. Es alta la responsabilidad, pero sepan que los dirigentes que estamos acá y otros compañeros a lo largo y a lo ancho del país que tienen responsabilidades no van a ir a tocar el timbre de ninguna corporación ni de ningún señor para arrodillarse. Van a ir a buscar la solidaridad del pueblo para construir la victoria que debemos construir en el 2011, para consolidar el modelo de transformación, de cambio, de justicia y de equidad. Bueno, ahí Néstor también, ¿no?, con una fortaleza que viene a plantear algo que es un proyecto, ese sueño del que él hablaba, que lo encontramos constantemente y que lo pensamos en este contexto, en una situación donde él hablaba con pibes y con pibas que se encontraban organizándose en sus sindicatos, como con pibes y con pibas que venían a pensar de cara a proyectar algo diferente para todo lo que conocían, y proyectar también una posibilidad distinta de hacer política. Y hace un rato hablábamos con Ignacio sobre esta idea del extractivismo, de poder pensar en los países que solamente son para Estados Unidos materia prima y punto. Y con esto traigo que Néstor pensó en algo más que tiene que ver con, bueno, esto no es un país extractivista, esto es un país que necesita poder producir, y por eso también, para que este plan de regularización de empleos y demás funcionara, necesitaba que haya personas capacitadas para hacer industria en nuestro país. Así que en el 2005 sancionó la Ley de Educación Técnica, que es fundamental para que podamos pensar en el futuro de estos pibes y pibas que, así como los mencionábamos en el lanzamiento de la Juventud Sindicalista, son esos mismos pibes y pibas que vivieron la Ley de la Educación Técnica para poder desarrollarse en su país, desarrollarse con distintos trabajos que quisieran, desarrollarse con la posibilidad de ser un motor de cambio real. Y sabía, ¿no?, que los 90 se había destruido completamente el oficio, se había destruido completamente esa capacidad de nuestro país, y recuperar las escuelas técnicas significó y se vinculó directamente con pensar en un sistema educativo para lo productivo de nuestro país. Y era como, bueno, pensar en no tener trabajadores de servicios de paso y punto, que solamente se dediquen a atender un comercio, por ejemplo, que no está mal como tal, sino que también pensó en que, bueno, haya trabajadores para toda la industria nacional. Así que cómo no vamos a mencionar esto que ha sido tan importante para pensar en la educación en general, para pensar en el trabajo en particular, y también para pensar en la posibilidad de que esos pibes y pibas sueñen con nuevos proyectos que en otro momento hubiese sido mucho más complejo. ¿Querés sumar algo? ¿Que me miras así? No, tremendo, y adherir también ahí, bueno, en los comentarios dicen, increíble todo lo que tuvimos y la basura que tenemos ahora, pero bueno, nada, todo eso que fue Néstor, y bueno, y que hay que defender, y que hay que resistir, como nos enseñan las madres que también han sabido, quizás no del día uno, pero que han sabido entenderlo a Néstor y adoptarlo y concebirlo como su propio, como uno de sus hijos.
Bueno, y ya que mencionás, ¿no?, a las madres, vamos a cerrar este pequeño bloque con un fragmento de la madre de Néstor y la madre de todos nosotros, que es Eve en primera persona, diciendo algunas cositas interesantes en el año 2016 para la segunda ya marcha de la resistencia contra Mauricio Macri y su gobierno. Y esto tiene que ver un poco, antes de hacer este cierre, de pensar en que el miércoles fue un día terrible para nuestra sociedad. El jueves levantarse fue como, bueno, ¿en qué país nos levantamos hoy? Y sabemos que es complejo y que nos encuentra desde una manera totalmente inesperada, porque todos hubiésemos querido que nuestros legisladores, votados y elegidos por el pueblo, realmente pensaran en las necesidades del pueblo. Pero también sabemos que hay una cuestión interesante, que es, bueno, pensar en la fortaleza que han tenido las madres de Plaza de Mayo para combatir una dictadura, para combatir todo lo que siguió posterior a eso, los 90, el comienzo de Milenio, combatir a Macri, combatir hoy a Milei, y que esto también nos dé la fortaleza para seguir adelante. Y para eso, qué mejor que escuchar a nuestra querida Eve Bonafini con el audio número 11. Porque en realidad con las cosas que pasan, el pueblo tiene que resistir en la calle, no para pedir que abran archivos y estas cosas, no, para pedir trabajo, para pedir dignidad para los trabajadores, para que no echen a más nadie, para que los periodistas sigan teniendo trabajo, porque no es posible que no tengamos casi periodistas de nuestro lado, que todo es una mentira, que hay montones de canales que dicen cualquier cosa y te difaman y te ensucian y vos no tenés después cómo salir. Entonces me parece que esta marcha tiene que servir para todos. Trabajo digno para todos. Que nadie tenga que andar mendigando ni un trabajo, ni una comida, ni los derechos que tenemos. Bueno, clarísima, Eve, como siempre, y tan actual, que a veces un poco asusta, porque estaría bueno que todo esto no se repita, pero frente a esta situación siempre tenemos hacia dónde seguir, hacia dónde mirar. Sí, como para agregar también el rol que tuvo Eve en el acercamiento, por ejemplo, de Néstor y Cristina en el primer momento a Cuba, y a Cuba y a Venezuela, a Fidel Castro y a Hugo Chávez. Eve jugó un papel muy importante, bueno, en esto que mencionaban antes de la resistencia en los 90, con el Faro en la Argentina neoliberal, el Faro cubano, el Faro de Fidel Castro, que este año se cumple el centenario de su nacimiento, también para mencionar, ¿no? Y bueno, fue quien también siempre recibió a las madres, tenía ese vínculo espectacular con Eve, y bueno, que hizo que siempre en Argentina tuviera una posición muy reconocida, lo que era la cuestión cubana acá. Además de nuestra ligazón por el Che, ¿no? Después lo que se fue haciendo en el vínculo. Entonces también recordar esta cuestión de Eve como puente con el kirchnerismo también para el vínculo con estos países, ¿no? Absolutamente. Y a la inversa también recordar la anécdota del llamado de Fidel a Eve con Néstor, creo que ya asumido, ya ganado seguro, y creo que ya asumido. Sí, ya asumido, donde es Fidel quien le dice a Eve que le dé tiempo, que confíe que Néstor iba a ser distinto al resto. Tuvo razón, eso es en definitiva. Bueno, y dicho todo esto, cuando el camino se ve oscuro, de alguna forma, de alguna manera, siempre sale el sol, siempre sale la luz, siempre llegamos al final del túnel, y eso lo vamos a construir colectivamente con esta gran pueblada que nos ha pedido Eve. Pueblada, en la radio de las madres. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga.
Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontranos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Juan Rosasco en Banda celebra sus 20 años de historia. Jueves 23 y viernes 24 de abril en La Tangente, Honduras 5317, Palermo. Anticipadas en venta en latangente.com.ar. Juan Rosasco en Banda celebra su historia con un gran abrazo colectivo. Lo nuevo en Ediciones Continente. Arte y Militancia, de Ricardo Carpani. Un libro que expone su legado y la vigencia de lo artístico como herramienta de transformación social. El artista que puso su arte al servicio de la militancia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram, @edicontinente. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Horas 31 minutos, volvemos con este último bloque de Pueblada y ya estamos en comunicación con Macarena Kunkel. Ella es, corregime si me equivoco acá, directora de negociación colectiva municipal del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Buen día, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo andan? Espero que muy bien, arrancando este sábado. Bien, muy bien. Estuvimos discutiendo un poco, bueno, que lo ocurrido esta semana, venimos charlando mucho sobre la reforma, pero queríamos profundizar un poquito con vos. Sí, bueno, como les escuchaba decir y enmarcar en la columna anterior, la verdad que fue una semana complicada, ¿no? Complicada, compleja, y sobre todo por el desenlace de la votación en diputados, complicada para quienes creemos en la justicia social, creemos en el trabajo como motor de la vida, quienes estamos convencidos que la mayor parte de los argentinos y las argentinas son trabajadores, tienen que trabajar para llevar el pan a la mesa, y bueno, se aprobó en diputados. Si bien ahora tiene que volver a senadores por una modificación, pero bueno, todo va encaminado lamentablemente a que se convierta en ley esta mal llamada modernización laboral, que ya estamos dando por llamar reforma antilaboral, que bueno, lejos de promover la creación de empleo, ustedes ya lo deben haber estado hablando, pero lejos de promover la creación de empleo, básicamente pareciera que lo que nos propone, veía una publicación de Fundar Políticas que decía algo que me parece que es muy claro y sintético, que tiene que ver con que nos proponen trabajar más
descansar menos y reclamar prácticamente nunca. Además de proponernos trabajar más y descansar menos, nos dificultan la posibilidad de reclamar frente a cualquier situación que se dé en nuestro ámbito de trabajo. Maca, buen día. Ahí, bueno, vos la mencionas, ¿no?, que es una reforma antilaboral y preguntarte por qué podemos considerar que es regresiva desde el punto de vista federal principalmente, y cuáles son las consecuencias que puede traer esta reforma para las provincias que son las productivas del país. Bueno, la modificación de la legislación laboral lo muestran las estadísticas a lo largo de la historia, y un poco la lógica, si nos ponemos a pensar, no generan empleo. Y de hecho, a lo largo de los años, en etapas como la que ustedes comentaban hace un rato, entre 2003 y 2015, sin retroceder en derechos laborales, es decir, sin aumentar las horas de trabajo, quitar horas de descanso, bajar la posibilidad de que esas cuestiones se puedan negociar a través de la negociación colectiva, sin complicar más y quitarle derechos al día a día de los trabajadores y las trabajadoras en Argentina, se logró generar casi 6 millones de puestos de trabajo registrados en los 12 años y medio de gobierno de Néstor y Cristina. Es más, se ampliaron muchos derechos, sobre todo en lo relacionado a que los trabajadores y las trabajadoras organizados tengan ámbitos a nivel nacional y demás para negociar las condiciones de trabajo y para organizarse, pensar la cuestión salarial y demás. Pero bueno, lo que en algún punto también es medio perverso de lo que sucedió esta semana es que juegan también con la ilusión de la gente, ¿no? Juegan también con la ilusión de nuestro pueblo, porque una reforma como estas se da en un contexto, ¿no? No se da de manera aislada. Si esto se estuviera dando en otro contexto, también lo discutiríamos en otros términos. Pero el tema es que se está dando en un contexto en el que las cifras varían, pero todas más o menos coinciden entre que cerraron entre 21.000 y 22.000 empresas en estos 2 años y 2 meses desde que gobierna Javier Milei, y que alrededor de 290.000 personas se quedaron sin un supuesto de trabajo formal, digamos. No sabemos, porque eso es más difícil de medir y más en el contexto y también cómo están manoseando esas estadísticas, quienes tenían trabajo informal, como viene la mano. Pero lo cierto es que incluso quienes siguen teniendo un trabajo formal, el poder adquisitivo cae porque los salarios están frenados, están pisados, no homologan paritarias por encima de determinados porcentajes, y además hasta el año pasado lo que veíamos era situaciones en las que las empresas productivas, sobre todo que estaban cerrando, en realidad que se les está empezando a complicar, empezaron a suspender, adelantar vacaciones y distintas estrategias como para patear un poco. Y ahora ya pasamos lamentablemente a otra etapa en la que lo que vemos es que muchas de esas empresas, por la apertura de importaciones y también por la caída del poder adquisitivo, que hace que algunos tipos de productos, ¿quién los va a comprar si la gente está viendo cómo comer literalmente o cómo llegar no a fin de mes sino al final del día sin estar pasando hambre? Entonces, en ese contexto lo que empezamos a ver es situaciones como la de FATE, que en esos giros misteriosos de la historia, justo cuando estaba debatiéndose esto en el Congreso, cerró una empresa que dejó 920 trabajadores en la calle, a quienes obviamente les mandamos nuestra solidaridad en este contexto tan difícil. Pero bueno, está empezando a pasar eso, empresas que cierran y que van dejando argentinos y argentinas en el camino. Y Maca, y para adelante, bueno, queda por supuesto, hay que seguir resistiendo, bueno, le falta media sanción a esta ley, pero bueno, también hay que seguir resistiendo después contra su implementación, que está plagada de inconstitucionalidades. ¿Qué camino divisás por delante? Sí, eso por un lado es algo que no tenemos que resignar, digamos, porque en caso de que esta reforma finalmente se convierta en ley,
vamos a tener que pensar estrategias para frenar su implementación en todos aquellos puntos que son la mayoría, que además de que los consideremos injustos e ilegítimos, desde un punto de vista jurídico son además inconstitucionales, porque verdaderamente es un mamarracho en términos constitucionales y no hay que ser abogado para darse cuenta de algunos puntos que son como muy, muy llamativos, y de hecho es una ley que no pasó por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, cuando toca en muchos puntos cuestiones que tienen que ver con lo constitucional, pero bueno, también me parece que tenemos frente a esta desazón, a esta desesperación que tiene parte de nuestro pueblo, que a partir de ese debate que hubo, con esa incorporación a último momento de ese artículo 44, que es el motivo por el cual ahora vuelve al Senado, que tenía que ver con recortes de salarios para quienes se enfermaran, pues si pedían licencia iban a tener además un recorte salarial. Bueno, a partir de eso me parece que pasó algo el fin de semana pasado, que es que se logró que personas que quizás no estaban llegando a enterarse de lo que estaba pasando se enteraran. O sea, eso fue tan contundente que hizo que se empiece a debatir un poco más. Pero bueno, hay argentinos y argentinas que se enteraron de lo que tiene que ver esta reforma y están en contra. Hay otros que, como decíamos hace un rato, lamentablemente en la desesperación que deben tener por que algo cambie en su día a día y que algo mejore, se ilusionan con que esto puede llegar a modernizar algo y, bueno, lejos de hacerlo, vemos que deroga la ley de teletrabajo, no regula los trabajos a través de plataformas, no regula cuestiones relacionadas a la inteligencia artificial, o sea, no moderniza. Era una oportunidad para que podamos debatir algunas cuestiones relacionadas a la modernización, al uso de tecnologías, aquellos trabajos que están intermediados por tecnología y demás. Era una oportunidad. Así todo eso, toda esa parte es la que no aborda con seriedad y bueno, y también debe haber argentinos y argentinas que no se enteraron porque están justamente resolviendo su día a día y no se enteraron de esto y se lo van a enterar cuando lleguen a laburar un día y se enteren que ya no les van a pagar las horas extra, que van a tener que trabajar 12 horas, que les van a fraccionar las vacaciones y varias cuestiones más. Pero bueno, yo creo en lo personal y en lo colectivo que quienes somos militantes políticos o quienes tenemos un compromiso en realidad en términos más amplios con el Estado de Derecho, con la justicia social, que tenemos una mínima empatía, porque esto implicaría una precarización del trabajo, que por supuesto no estaba, el mercado laboral en Argentina no es que estaba perfecto, no es que eran justas todas las situaciones, ni mucho menos. El punto es que esto solo lo va a profundizar. La preocupación que tenemos es que todo lo que veíamos que tenía que ser mejorado en el mercado laboral en Argentina, esto solamente lo va a profundizar y puede llegar a traer algún beneficio solamente para determinadas grandes empresas de servicios o tecnológicas no productivas de la Argentina. No va a traer una mejora para las pymes ni para las empresas productivas que están viéndose perjudicadas, pero por las políticas económicas, y eso no va a cambiar por cambiar una ley laboral. Pero bueno, en ese contexto tenemos la responsabilidad de pensar en una alternativa, porque evidentemente a los legisladores, tanto en diputados como en senadores, Milei los tiene atados. Logró sacar la reforma penal juvenil, la aprobación en diputados de la reforma penal juvenil la semana pasada, logró esto esta semana y bueno, básicamente es porque hubo 135 traidores a la patria y al pueblo trabajador que no les tembló el pulso a la hora de votar este retroceso de derechos. Pero bueno, también hubo 115 legisladores que, a pesar de un contexto de mucha presión, supieron qué rol tenían que cumplir en la historia y cumplieron con el mandato del pueblo que los había votado para ser opositores a este gobierno. En su gran mayoría eran compañeros y compañeras peronistas y bueno, que esos 115 que votaron en contra representan a un gran sector de la población que consideran que este gobierno está siendo cruel, está siendo desertor de un montón de sus funciones y que hay que construir una alternativa distinta, porque nos podemos seguir
seguir oponiendo con contundencia, pero así todo, las medidas de este gobierno, muchas de ellas están logrando avanzar, y si no pensamos en construir una alternativa, no vamos a poder revertir esta situación. Y cuando digo alternativa, no pienso en nombres propios, ¿no? Creo que en muchos casos lo que nos sucedió en los últimos años es que se hablaba más en términos de como si construir una alternativa fuera pensar en un... ¿cómo decirlo? Como en una cuestión más de marketing, ¿no? De quién garpa, cómo podemos hacer. No, nosotros lo que tenemos que pensar es un proyecto de gobierno y de país alternativo y discutir y poner en debate eso. Nosotros en la provincia de Buenos Aires vemos que eso existe, ¿no? Que en la provincia de Buenos Aires existe un proyecto que básicamente es el peronismo gobernando, aplicando su doctrina, estando cerca de la gente, buscando frenar las consecuencias de los embates que está teniendo el gobierno de Javier Milei a nivel nacional, que construye con amplitud, que construye con compromiso, que construye con presencia territorial, que construye cercano a las organizaciones sociales, a las organizaciones sindicales, a las representaciones empresariales también, escuchando su mirada, a las universidades, a quienes están a cargo de municipios en esta misma línea de resistir al gobierno de Milei, con una lógica clara y mostrando todo lo contrario, ¿no? Un Estado presente, un Estado serio, un Estado comprometido, que no cae en esas mismas lógicas de, hasta incluso en términos de cómo da el debate público, no caemos en las mismas lógicas de la provocación, la chicana, la violencia. Tratamos de construir otra cosa en un contexto en el que, bueno, pareciera que no es lo que garpa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa con el tiempo y quizás en frente a tanta crueldad y a tanto dolor y violencia y odio, en algún momento quienes no coinciden con eso empiecen a prestar atención a al proceso que está viviendo la provincia de Buenos Aires, al proyecto que llevamos adelante, y que por supuesto, como les decía, no se trata de arrancar desde el nombre propio, sino desde la propuesta. Pero nuestra propuesta se puede llevar adelante y se consolida todos los días, sin lugar a dudas, por el liderazgo que tiene nuestro gobernador Axel Kicillof. Maca, y bueno, vos ya mencionaste que hay que construir una alternativa y que eso hay que pensarlo de manera colectiva y que tiene que ver también con cómo nos encontramos con nuestros representantes y poder construir este nuevo proyecto nacional. Ahora, yendo al hoy, a la hora, y te lo pido cortito porque estamos ya por cerrar el programa, ¿cómo nos organizamos de acá hacia adelante? De acá a este nuevo encuentro en el Senado de nuestros legisladores para volver a votar esta ley. Bueno, a mí me parece que por supuesto, nosotros pertenecemos al movimiento Derecho al Futuro y nos organizamos desde ahí en una amplitud en la que hay distintos sectores, como les decía, del sindicalismo, del sector estudiantil, universitario, de los movimientos sociales, agrupaciones en los territorios. Lo que tiene el movimiento Derecho al Futuro es que no es una agrupación política, sino que busca ser movimentista, como lo es el peronismo, en un sentido de ampliar y convocar a sectores que sectorialmente defienden determinados intereses y determinadas cuestiones, ¿no? Me parece que cada quien tiene que buscar el ámbito de inserción que tenga cerca, que lo represente y que tenga una posición clara en contra de este gobierno, ¿no? Eso tiene que quedar claro. Acá esto de opositores blandos, opositores que se dejan presionar y bajan, dan quórum, o que dicen, bueno, esto no queda otra, no. Necesitamos construir una alternativa poniéndonos de acuerdo en el primer punto claro, que sea: estamos en contra de todo lo que viene llevando adelante Javier Milei, no porque per se nos opongamos, sino porque cada vez que propone algo va contra el pueblo y reafirma nuestra posición general opositora y contraria. Así que bueno, me parece que un poco ese es el punto: organizarse con otros y con otras, siempre. A veces las redes y todo eso dan como una sensación de estar participando a veces solamente indignándonos por redes, pero hay que tratar, ya daría para un debate más profundo de esta era en la que vivimos, ¿no? Pero hay que tratar de romper con eso y organizarnos con otros en la medida de nuestras posibilidades para hacer acciones concretas desde lo personal, desde lo físico, desde la presencia, para contrarrestar todo lo que está pasando y estar cerca de quienes sufren.
Clarísima, Maca, te agradecemos. Y bueno, y podremos volver a contactarnos para dar este debate sobre las formas de militancia también. Por supuesto, gracias a ustedes y bueno, nos vemos en la lucha. Hablamos con Macarena Kunkel, y bueno, directora de negociación colectiva municipal del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Y se nos fue otro programa. Se nos fue otro programa de Pueblada, no el último, nos volveremos a encontrar el sábado que viene. Les agradecemos como siempre a la audiencia por siempre acompañarnos, por bancarnos, por estar acá del otro lado y como siempre los agradecimientos a quienes hacen que también sea tan importante y que suceda este programa, que son nuestros productores Joaco Benítez y Kevin Lobruno, a nuestro operador técnico Gustavo Hoffman, de nuevo el agradecimiento a la audiencia. Y los dejamos en este ratito que les queda antes de las 9 de la mañana con Triunvirato Ambiental de 8:50 a 9 de la mañana. Nos seguimos viendo el sábado que viene para hacer más Pueblada. Preparémonos, hagamos en cada plaza, en cada esquina, en nuestras casas, hablemos con los amigos, con los familiares, expliquémosles lo que pasa. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Triunvirato Ambiental. Colegiado sustentable